Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta segunda semana del módulo 4. Esta segunda semana que está titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes en esta cuarta sesión de nuestro módulo 4, esta segunda sesión en realidad de esta semana 2 extraordinaria. Una semana donde precisamente estamos entendiendo, estamos comprendiendo que acercarnos a la literatura, a un, entre comillas, libro, en este caso un libro, un texto literario, no es solamente acercarnos a un material físico como tal, sino que precisamente a través de estos textos nos acercamos a otras realidades, a otras maneras de pensar que enriquecen nuestra manera de pensar. Y visto de esa manera, pues no podemos comprender esa realidad que expresa el autor si no sabemos el contexto donde surgió. Entonces estamos haciendo el análisis de dos textos literarios, uno del siglo XIX, uno del siglo XX, en este caso Frankenstein de Mary Shelley y La debutante de Leonora Carrington. Dos textos extraordinarios donde podemos comprender más acerca de el sentido de la vida de estos autores y que lo expresan a través de los personajes de estas novelas, de las acciones y diferentes sucesos que ocurren dentro de las historias. Entonces, un módulo en general, una semana extraordinaria, donde estamos comprendiendo esto y muchos otros temas más, como la pluriculturalidad también de nuestro país. Entonces, vamos a continuar con, pues con esta sesión, no sin antes, bien, pues darle la bienvenida cálida y afectuosa y de gratitud a nuestros compañeros, de reconocimiento también, a nuestros compañeros que nos acompañan de manera síncrona, en este caso Rosa Laura, Alejandra Vadillo, Brenda Ortiz,
y Verónica Nava. Bienvenidas a cada una de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar, como es costumbre, es necesario, me parece importante iniciar primeramente dándoles la palabra. Dudas, preguntas, comentarios, algo que ustedes quieran externar, pues adelante, es momento para ello. Eh, Esa es una de las grandes ventajas que tienes por participar de manera síncrona, que tienes aquí al asesor virtual, pues para preguntarle cualquier situación en torno a tus actividades de esta semana, algo que lo que te podamos, algo en lo que te pueda apoyar, alguna duda para resolver, cómo vas si no hay dudas, cómo vas con tus actividades, actividad integradora 3, actividad integradora 4, algo que quieras externar. Rosa Laura, ninguna por el momento. Igual, Alejandra, ninguna por el momento. Yo, Brenda, ninguna le agradezco muy bien. Entonces, excelente. Seguramente, si hay por ahí alguna inquietud, alguna duda, va a quedar resuelta con lo que vamos a ver durante la sesión. Eh, entonces vamos a revisar primeramente el orden de la presentación y partimos de ahí. Este es el orden de la presentación. Dudas que ustedes plantearon en las videosesiones de módulo. Esto es lo que vimos la sesión anterior. Profundizamos en esto, nos llevamos una buena parte de la sesión abordando esto, porque pues esto es como muy objetivo. En todo lo demás desarrollo los temas, pero en las dudas planteadas, pues voy directamente a lo que ustedes externaron en las videosesiones de módulo, precisamente estas dudas. eh, y pues los temas, ahondé un poco más en los temas de donde se desprenden estas dudas. Y de manera muy concreta, muy específica para dar claridad. Posteriormente, y cerramos con esto, con un Kahoot, jugamos un Kahoot con los principales temas de la semana. eh, Muy interesante, yo creo que simplemente con el Kahoot puedes tener claridad de todo lo que los temas que estamos viendo en esta semana. Esa es la intención del Kahoot, divertirnos, jugar mientras aprendemos. Y en este caso, ¿qué? Pues los principales temas de la semana. Hoy vamos a iniciar analizando dos textos para para ejemplificar la actividad integradora 3. Entonces, no puedo utilizar obviamente los mismos textos porque no podemos dar respuesta, pero sí te queda claro y te voy a tocar algunos puntos importantes que vale la pena considerar. También vamos a ver una infografía acerca de los movimientos literarios, una infografía muy interesante, muy completa, que pues tengo para compartirles esto de los movimientos literarios sumamente interesante, algunos ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad, este término tan representativo de nuestro país. Sabemos que somos una sociedad pluricultural que está conformada por personas de distintas culturas, simplemente desde la llegada de los españoles y la fusión con estas culturas prehispánicas. Entonces, por último, y esto va a depender de cómo avancemos en el tiempo, podremos hacer una línea en el tiempo en torno a la literatura en nuestro país. También un tema súper interesante hablar de la literatura en nuestro país es hablar de nosotros mismos, es conocer nuestra historia, conocer nuestros antepasados, a nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Porque conocemos lo que ha pasado en siglos anteriores que el día de hoy, pues, nos definen o son las bases que tenemos de cierta manera culturalmente
Y literariamente, por supuesto, esta cultura pues, sabemos que se ve reflejada también en los textos literarios. Por último, dudas, preguntas, inquietudes, aunque esto, como he mencionado en otros momentos, lo puedes ir externando de toda la sesión. Solo es cuestión de que o levantes tu mano o que escribas en el chat, como en este momento veo que hay algunos mensajes aquí en el chat y pues lo leo. De Rosa Laura, acabo de entregar mi actividad integradora 3, espero esté bien. Esperemos que sí, Rosa Laura, igual yo te voy a hacer la retroalimentación respectiva en tu actividad y puedes hacer a partir de eso alguna, o principalmente lo que escuches en esta sesión, que seguramente va a tener que ver con estas actividades, y si detectas que hay algo que le faltó claridad, precisión, pues bueno, todavía hay tiempo de poder hacer esas correcciones. Verónica, más o menos, profe. Bueno, cualquier duda la puedes externar, pero sale alguna situación que no comprendas, pero te digo que seguramente aquí va a ir quedando claro con las actividades que vamos a realizar bueno, principalmente esta primera actividad donde vamos a analizar estos textos en torno a la actividad integradora 3. Entonces, aquí está. Ya les estoy compartiendo pantalla de este análisis de la actividad integradora 3. Entonces, fíjense bien, como sabemos, la actividad integradora 3 está titulada La ficción y los mundos posibles. Puntos que les voy a ir tomando en cuenta para que los consideren. Es importante que en cada diapositiva vayas poniendo lo que se te pide, no más, no menos, no más diapositivas, no menos, tal cual lo que se nos pide. En la diapositiva 1, por eso lo numeré igual, aquí va tu nombre completo, grupo, título de la actividad, ficción y los mundos posibles en este caso. Puedes agregar algunas imágenes, tu propio estilo. Aprovecho para mencionar desde ahorita y que algunos que entregaron sus actividades entre lunes, martes y miércoles ya les he retroalimentado. Es importante en una presentación, en cualquier presentación, no saturar de información, solo palabras clave, ideas principales, ¿sí? Entonces, ojo, considerar eso. Fíjate, esta es la diapositiva 2, primera impresión, en este caso, de el retrato de Dorian Gray, que fue la obra que elegí. Pero fíjate, solamente la información que hay. ¿Lo queremos hacer todavía mejor? Podemos hacer esto. Ocultar controles. Aquí está, ahora sí ocultamos controles. ¿Sí? Esta es una manera, la ideal, de compartir información en una presentación. Hacerlo a manera de ideas principales. Esto es lo correcto, no saturar de información. Hay quienes comparten en sus diapositivas, no sé, como 3 veces esta información, y peor aún, no a manera de ideas. Todo un párrafo así de información, casi, casi como que buscaron la información en la web, copiaron y pegaron. No es correcto. No es correcto en una presentación saturar de información. Entonces, ojo con esto. Entonces, ¿cuál es nuestra primera impresión? ¿Qué ponemos en la primera impresión? Ya se los ejemplificaba también ayer, sí, antier, en la sesión y en el Kahoot. Por ejemplo, al leer los primeros capítulos sentí una mezcla de fascinación
y extrañeza. La belleza y el arte se presentan como un ideal, pero también como una trampa. El personaje de Dorian me transmitió inquietud, alguien tan perfecto en apariencia, pero con un trastorno perturbador. ¿Qué imágenes puedo poner aquí? Ah, bueno, pues de acuerdo a lo que, a la obra en este caso, pues un espejo roto, un cuadro oscuro, una rosa marchita. En la diapositiva 3, tal cual, ¿qué tenemos que poner en la diapositiva 3? El autor y su contexto, en este caso Oscar Wilde. ¿Qué imágenes podría poner? Bueno, un Londres victoriano, periódicos de la época, Wilde con flores en la solapa. La obra fue escrita en Inglaterra en 1890, durante la época victoriana, cuando la moral era rígida y la sociedad reprimía la libertad individual. Wilde escribió esta novela como crítica a la hipocresía social y como defensa del arte y la belleza por encima de la moral. De la moral. Fíjense, muy, muy eh, basta la información, suficiente, muy clara, muy específica, muy concreta. Entonces, de eso se trata, no se trata solo de copiar y pegar un cúmulo de información, no, sintetízala, eso es muy importante. Ojo con este punto 4 que aquí me voy a detener porque es algo que, pues que constantemente encuentro mm, áreas de oportunidad o errores, si lo quieres ver así, para que tengas claridad. Nada más que ya no les llamamos errores, sino áreas de oportunidad. Eh, Mencionar el movimiento literario al que pertenece la obra, en este caso al esteticismo, decadentismo, son los movimientos. Ojo, aquí se te pide que pongas frases, no las características del movimiento, porque hay quienes me ponen las características del movimiento, por ejemplo, el romanticismo, predominio del sentimiento sobre la razón, etcétera, como características, y ya eso es todo. No. Lo que se nos pide es que pongamos frases representativas de esa obra. Haz de cuenta que citas textuales, fragmentos de la obra donde tú puedas ver las características del movimiento que elegiste. Otra vez, con el romanticismo. Si yo digo que la obra es romántica, ah, bueno, voy a localizar algún fragmento, alguna cita de de esta obra donde yo pueda ver esas características manifestadas en ese fragmento. ¿Vale? Por ejemplo, fragmentos que representan el esteticismo y el decadentismo. El arte no debe de buscar la moral, sino la belleza. La juventud es lo único que vale la pena conservar. Son características fundamentales de este movimiento. Y algunas imágenes de las que me puedo apoyar, ¿no? Una galería de arte, un reloj de arena. Sabemos que en las presentaciones eh, es importante las imágenes, como no saturamos de información, como ponemos información de manera precisa y contundente, no nos apoyamos con imágenes para hacerlas también más creativas, con mayor impacto. Luego, el sentido de la vida para Dorian Gray. Aquí, Dorian Gray, el sentido de la vida está en disfrutar la belleza y el placer sin importar las consecuencias. Ese es el sentido de la vida para este personaje, Dorian Gray. Su obsesión por la juventud eterna lo lleva a despreciar el paso del tiempo y a vivir de manera egoísta y destructiva. Este es el sentido de la vida. Si se fijan, concreto, pero muy claro, muy, muy claro. No necesitamos saturar de información. Literalmente, en la diapositiva 6, ahora vamos con la primera impresión de la segunda obra, en este caso de la debutante, ¿verdad? Nosotros estamos acá en la casa de Asterión, pero la actividad integradora 3 es la debutante.
Ponemos imágenes también, en este caso un laberinto, un hombre solo, una puerta cerrada. Este relato me transmitió soledad y misterio. La voz de Asterión es inocente, pero a la vez inquietante. Sentí compasión por su aislamiento, aunque también miedo ante su naturaleza desconocida. Al final, la sorpresa del relato cambió completamente mi perspectiva. El contexto del autor, las imágenes relacionadas obviamente con el contexto. Buenos Aires en 1940, libros antiguos, Borges con gafas. La Casa de Asterión fue publicada en Argentina en 1947. Borges, otra vez, lo podemos poner mucho mejor así, en ideas. Fíjense cómo se ve mucho mejor y aún más si ponemos viñetas, mucho mejor aún. Bueno, eso lo voy a subir. Está. Borges escribía en una época marcada por cambios sociales y políticos. La obra se inspiraba en la mitología griega, pero la reinterpreta para reflexionar sobre la soledad, la identidad y el destino humano. Y es el mismo análisis durante todo lo mismo que hicimos con el retrato de Dorian Gray, en este caso, o en el caso de la actividad integradora 3, que es eh, Frankenstein. Ahora el movimiento literario, acá es literatura fantástica y de las vanguardias y las frases que representan las características del movimiento. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres y yo los libero de todo mal. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía. Son frases que representan las características del movimiento, no las características del movimiento en sí. Porque las características, pues está simple, simplemente las podemos investigar y ya. Pero aquí el punto es que demos evidencia y con esto, eh, digamos que justificamos la lectura del texto, porque obviamente para encontrar esas frases, pues es porque realmente leímos y analizamos el texto. Entonces, claro, primero tengo yo que conocer el movimiento como tal para localizar sus características dentro de la obra. El sentido de la vida para esta obra, para Asterión el sentido de la vida es esperar el fin que le dé significado a su existencia. Su vida es soledad y rutina, pero tiene la certeza de que algún día llegará alguien a liberarlo. Ese es el sentido de la vida para este personaje. Ficción y mundos posibles. En el caso de Dorian Gray, un retrato que envejece en lugar de su dueño. Ahí vemos la ficción, los mundos posibles. En el caso de Asterión, un laberinto infinito sin salida. Ahí vemos reflejada la ficción. Ambas obras muestran mundos ficticios que reflejan realidades humanas. En el de Dorian Gray, la obsesión por la juventud eterna es un espejo de nuestra sociedad. Y en el de La Casa de Asterión, la soledad y el encierro simbolizan la condición humana. La ficción transforma lo real. Por último, sumamente importante, las fuentes al estilo APA. Exactamente en la diapositiva 11. Entonces, si se fijan, todo está exactamente con base en lo que se nos pide. Importante que cada diapositiva le pongas, digamos, que ese título o ese subtítulo, el nombre a cada diapositiva, tal cual lo que se te pide, ¿sí? El movimiento literario al que pertenece la obra, el contexto del autor, la primera impresión y así sucesivamente. ¿Estamos? Muy bien. Ahora nos vamos con la infografía.
aquí estamos en este siguiente momento. Tenemos la infografía de los movimientos literarios. Vean nada más, esta infografía es sumamente interesante porque aquí esta infografía les va a servir precisamente para que ustedes identifiquen el movimiento al que pertenece el autor y la obra y su obra, por supuesto. Entonces, para empezar, ¿qué es un movimiento literario? Ya lo veíamos desde la sesión anterior en el Kahoot. Un movimiento literario es un estilo o son estilos que impactan al arte en general, de manera concreta a la literatura. Entonces, son maneras de percibir la realidad y que estas maneras también se reflejan en la manera, en las formas de crear arte, de crear textos literarios. Como lo vamos a ver, va a haber movimientos que se centran en expresar eh, los ideales, las emociones, y otros movimientos que dicen que no, que eso no está bien, que lo ideal es representar la realidad cruda, otros que hay que embellecer los textos en la forma y otros que debemos de ser muy concretos y específicos. Bueno, entonces, diferentes estilos. Veamos, por ejemplo, un movimiento extraordinario que seguramente lo hemos escuchado en algún momento es el romanticismo. Estoy buscando otro color para... Este está perfecto, el verde, que se pueda marcar. El romanticismo. ¿Cuáles son las características del romanticismo? El individualismo, el subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad, idealismo. Estas son las características del romanticismo. Es decir, que si nosotros encontramos, cuando estemos leyendo una obra y encontramos estas características, pues podemos decir que pertenece a este movimiento, y más aún si la obra surgió en este periodo de 1800 a 1885, pues aún más, aunque esto no es concluyente. ¿Por qué? Porque inclusive ahorita mismo podríamos crear una obra que pertenezca a este movimiento con las características del romanticismo, ¿sale? Luego nos vamos con lo contrario, con el realismo. El realismo es lo contrario. Acá es objetividad, ¿sí? Acá es objetividad. Tenemos que expresar la realidad que se va a reflejar en las obras, pero de una manera objetiva. No las ideas, no las emociones, no los sueños, no lo que se quiere, los ideales, no. Acá somos objetivos, los realistas, eso, ese es su estilo, que reflejemos la realidad tal cual sucede. Hay un narrador que lo sabe todo, omnisciente, se refleja la realidad, nada fantástico o mágico, protagonista único, estilo sobrio, evita adornos innecesarios. Eso dice el realismo. ¿Y qué se dio de 1850 a 1900? Vamos ahora con el modernismo. Este movimiento, el modernismo, se dio, o bueno, primeramente, las características del modernismo son estas: el refinamiento, el exotismo, es cosmopolita, contradicción patriótica, verso libre, diversidad lingüística. Son las características que encontramos en una obra que podemos decir que pertenece al modernismo, ¿sí?
Y además este movimiento surgió o se dio su auge, su cúspide, se dio de 1875 a 1900. Luego, vámonos con esto que es extraordinario también, las vanguardias, los movimientos de vanguardia o también conocidos como ismos. Los ismos o movimientos de vanguardia o vanguardias literarias. Entonces, estos movimientos de vanguardia, su objetivo es dejar atrás formas viejas de expresión, ¿sí? Entonces, ellos quieren eh, mejorar al movimiento anterior, ¿sí? Entonces, este es un tema que me parece que es muy interesante, muy importante, porque si se fijan a veces, por ejemplo, vamos a una galería de arte y vemos cuadros, esculturas, etcétera, pinturas, y solamente nos quedamos con qué bonito, qué agradable, qué impactante, qué subjetivo, pero no vamos más allá, no comprendemos o vamos a un pueblo mágico o a vemos a una obra, vemos alguna obra arquitectónica muy peculiar o con rasgos muy distintivos y nos llama la atención, pero hasta ahí no la sabemos leer más porque no tenemos los elementos para ello. Entonces, por eso me parece muy interesante que conozcamos los movimientos literarios porque con ello podemos interpretar mejor nuestro entorno. Eh, el arte está, la sabiduría está a nuestro alcance en el arte principalmente, pero pues tenemos que conocer el arte para poder entender esos códices, esos elementos de forma para poder conocer el fondo. Por ejemplo, los futuristas, bueno, otro punto importante a mencionar antes de, por eso te fijas, te puse imágenes que representan al movimiento, pinturas que representan al movimiento. ¿Qué es lo que quiero darte a entender? Que estos movimientos no solamente impactan a la literatura, es decir, tenemos música futurista, cine futurista, danza futurista, arquitectura futurista, escultura futurista, literatura futurista, ¿sí? Entonces, muy importante conocer esto. ¿Qué características tienen los futuristas? Si vemos que una obra literaria o una pintura o una obra arquitectónica o una escultura toca temas de avances tecnológicos como máquinas, multitudes urbanas, velocidad, dinamismo como algo bello, desconfigura la sintaxis y la puntuación, no respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, audacia y revolución. Sabremos que esas características, entonces, que ese texto, esa pintura, esa escultura, es futurista. ¿Cuándo sabemos que una obra es dadaísta? Porque se destruyen los códigos y los sistemas establecidos. Fíjense qué modas, ¿no? Qué modas o qué estilos tan peculiares. El dadaísta o el dadaísmo es antiartístico, antiliterario, antipoético. Cuestiona la existencia del arte. La literatura y la poesía busca promover un cambio. Desestructura completamente el discurso lógico. Usa un lenguaje incoherente. Alguien diría, no es posible. O a lo mejor alguien puede ver una obra dadaísta y diría, no, pues es una obra errónea, equivocada, alguien jugando la creó. No, es una obra artística que pertenece al dadaísmo. Fíjate cómo se ve reflejada esto mismo en la pintura. Se destruyen códigos. Por lo regular, vemos figuras simétricas con figuras simétricas. Aquí esta figura está apoyada únicamente en su esquinita.
unas figuras más ovaladas y otras más rectangulares. Muy bellas las pinturas dadaístas, pero entonces ya ahora entendemos la pintura, ya no nos quedamos nada más con qué bonito, qué feo, me gusta, no me gusta, sino que sé que esta pintura está representando la destrucción de los códigos y de los sistemas establecidos, la rebeldía, la revolución, la creatividad, ¿sí? Entonces, representa toda una corriente filosófica, toda una manera de pensar. No es nada más el dibujo como tal, la pintura como tal por sí sola, no, representan unas características como tal. ¿Qué dicen los surrealistas? Un movimiento que en lo personal me gusta bastante, a propósito, y más yo creo que muchos factores. eh, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a la Huasteca Potosina, no sé si alguno de ustedes también, o vivan cerca o lo que sea, pero hay un lugar de la Huasteca Potosina que es maravilloso, que se llama Gilitla. En Gilitla está el castillo surrealista de Edward James. Es más, fíjense nada más para que vean. Les voy a compartir así rapidito en lo que les explico esto. Castillo surrealista, surrealista de Edward James. Aquí están las imágenes. Perfecto, ahorita se los comparto. Este movimiento, primeramente, expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes. Aquí no hay filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia. Busca trascender lo real y lo psíquico, lo imaginario y lo irracional. Los famosos relojes blandos del gran Salvador Dalí. Les digo, en Gilitla, en la Huasteca Potosina, en San Luis, hay un lugar en este pueblo que se llama Gilitla, que es un pueblo mágico, que se llama el Castillo Surrealista de Edward James. Edward James fue un poeta, arquitecto inglés, y que se vino de allá y ahí en Gilitla dijo, ¿saben qué? Este es el paraíso. Este es el paraíso y aquí voy a crear mi jardín del Edén. Fíjense, nosotros que queremos ir para allá y que creemos que allá está muy bello, muy bonito. Bueno, él de allá vino acá a México, a nuestro país, fue a Gilitla y ahí desarrolló su obra, esta maravillosa obra. Mira, solo por cultura general y pues para que conozcas un poquito más y que veas cómo se ven reflejadas las características también en la arquitectura. Este es el castillo surrealista de Edward James. Es un lugar maravilloso, fíjate esta imagen, qué padre. Está entre la selva. eh, es muy raro, es muy, muy raro, muy hermoso. Ya vimos que este movimiento representa sin filtros morales, pensamientos inconscientes, los sueños cobran mayor importancia. Entonces, él representaba mucho en sus mismas figuras y en sus obras arquitectónicas a la naturaleza, formas de la naturaleza. Entonces, ojalá si algún día tienen la oportunidad, se los recomiendo muchísimo. Fíjense, es una de las obras más importantes del surrealismo, de las obras arquitectónicas más importantes del surrealismo y realmente la tenemos en nuestro país y a veces no lo conocemos. Es un lugar maravilloso. Entonces, ahí está. Características del surrealismo. Estas características claramente también las encontramos obviamente en la literatura. Ojo, para que te des cuenta si, no sé, la obra de Frankenstein o la obra de la debutante tiene estas características que acabo de mencionar, ¿sí? Luego vamos con los cubistas. Los cubistas, ¿qué dicen? Ellos prefieren lo intelectual
imágenes visuales, los caligramas. Los cubistas utilizan mucho los caligramas. Estas son extraordinarios. Por ejemplo, si un poeta va a hacer un poema, va a hablar de la guitarra, bueno, le da forma con los versos a la guitarra. Haz de cuenta como que dibuja la guitarra, pero con con palabras. ¿Sí? Le da todo el contorno de la guitarra, lo hace con los versos. En vez de poner como nosotros conocemos los versos así en línea, ¿sí? Los cubistas, si van a hablar de la guitarra, bueno, pues dibujan la guitarra, ¿no? Le dan forma con los versos a esa guitarra, con mucha imaginación. No me quedó, pero algo así van creando los cubistas, ¿no? Eh, y aquí, en todo el contorno, pues se crea van los versos que obviamente habla de la guitarra y le da forma a la guitarra. También están el movimiento del creacionismo. Ellos prefieren la libertad, la creación sobre la imitación. Son muy creativos, libertad creativa. El expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo, ellos se centran en lo interior, se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo, la desesperanza. Los expresionistas buscan expresar sentimientos y emociones más que la representación de la realidad. Expresa la angustia del mundo por medio de las novelas, de los dramas. Luego están los del ultraísmo, que usan mucho la metáfora. Fíjense qué curioso, ellos omiten los conectores sintácticos, la puntuación, busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas, busca expresar emociones con un mínimo de palabras, rechazan el uso de adjetivos y de las pinturas del ultraísmo. Entonces son movimientos realmente extraordinarios, sumamente interesantes. Entonces, eh, muy bien, con esto terminamos esta infografía. Ahora, déjenme, vamos a pasar al siguiente momento, a este ejercicio, estos ejercicios que vamos a hacer sobre la pluriculturalidad de nuestro país. Regálenme unos segundos mientras les dejo aquí fondo esta infografía que seguramente les va a servir bastante para comprender mejor estos estilos, estas modas, lo que reflejan las pinturas, las obras literarias. Y aquí está. Para esto tengo que dejar de compartir para poder poner una nueva pizarra. Nueva pizarra. Ya está por aquí nuestra pizarra. Ahorita les digo cómo nos vamos a organizar. Aquí está nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo lo más grande posible. Para que se puedan ver muy bien, inclusive para los que ven las grabaciones de estas sesiones. Vámonos, si les parece, en el orden
en el orden en el que están. A ver, a ver, a ver. Le voy a pedir, primeramente, tengan cuidado con sus marcadores. Miren, ya se rayó aquí, rayaron la pantalla. Tengan cuidado. Ah, vamos a ver cómo lo... Para borrar. Ahí está. Sí, tengan cuidado con sus marcadores para que no rayen la pantalla. Brenda, ¿tú nos vas a ayudar, Brenda? Ustedes son cuatro, sí. Brenda, ¿nos ayudas a colocar la palabra uno y la palabra dos? Alejandra, ¿nos ayudas a colocar la palabra tres y la palabra cuatro? Verónica, la palabra cinco, la palabra seis y Rosa Laura, la palabra siete. ¿Sale? En ese orden. Entonces, ustedes, si quieren, me pueden decir para más fácilmente, escríbanme en el chat. Y el orden es tal cual. Fíjense, permítanme. El orden es, obviamente, este es el uno, este es el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, no sé, por ejemplo, tú me puedes decir la palabra uno en el lugar, o ya veo, por ejemplo, Rosa Laura ya la subrayó, me puedes decir la palabra 7 en el lugar 7, la palabra 7 en el lugar uno para más rápido, en el chat. Y yo lo voy poniendo donde ustedes me digan. ¿Sale? Para más rápido y para más fácil. Entonces, adelante, les leo. Nos dice Alejandra, la palabra 3 en el lugar uno. Perfecto, Alejandra. Gracias. A ver, veamos. Vamos a ponerlo con mayúsculas. Sí me dijiste la palabra 3 en el uno. Perfecto. Palabra 3, literatura en el uno. Sale, muy bien. Adelante, ¿eh? Ustedes lo van a construir. Apenas lleva su actividad la mitad, Alejandra. Les digo, si se les facilita, escriban en el chat para más fácil y yo lo escribo por ustedes. Ya tenemos literatura, incluso vamos a marcarla. Está literatura. Adelante, ¿qué más? ¿Qué más? Los leo. Si quieres encender tu micro y decírmelo de esa manera, también puedes hacerlo. No te preocupes si te equivocas, ¿eh? Corregimos y ya. El chiste es avanzar porque se nos termina la clase. Prácticamente con este ejercicio vamos a estar cerrando, por lo que veo, por cuestión de tiempo. Alejandra, también nuevamente la palabra cuatro en el espacio dos. Gracias. La palabra cuatro, que es tradición, vamos a señalarla en el espacio dos. Tradición. Muy bien, Alejandra, gracias. Ya está nuestra compañera Alejandra, ya cumplió con sus palabras. Los demás, ¿qué dicen los demás? Rosa Laura, Brenda, Verónica. Está muy sencillo.
La palabra dos en el espacio 4 nos dice Alejandra. La palabra dos en el espacio 4. Uno, dos, tres, cuatro. Equitativas. Solo nuestra compañera Alejandra es la única que ha participado. Recuerden que para poderles yo poner participación extra es porque participaron activamente y esta es la oportunidad. Aquí están participando de manera activa. Entonces, hasta ahorita solamente lo tiene ganado nuestra compañera Alejandra. Es necesario que compartan. Rosa Laura, veo que como que intentas escribir, pero como te comento, no te preocupes, escríbeme en el chat, pon tu respuesta en el chat, donde tú creas que vaya la palabra que te tocó, tú nada más dime si es la 5, la 6, la 7, la que te hayan tocado, en qué lugar, y listo, yo me encargo de lo demás, para ser más breves. Ah, bueno, ya escribiste integración, aunque falta claridad, ¿verdad? Vámonos en orden. Dice, a ver, nos falta el diálogo. Diálogo. Fomenta el diálogo. Verónica, diversidad en la 3. Diversidad. Diversidad en la 3. Perfecto. Vamos a eliminar, a marcar diálogo y diversidad. Nada más nos queda riqueza e integración. Dice, en particular, la lírica mexicana como parte de nuestra riqueza literaria, mostrándola, vamos a marcar, mostrando la integración. Muy bien, vamos a marcarla también. Excelente. Vamos a borrar las palabras para ponerlo más en el centro. Alguien que me ayude a leer. ¿Quién me puede ayudar a leer cómo queda eh, este texto? ¿Quién nos puede hacer el favor de leerlo en voz alta, con una buena lectura? Quizá a lo mejor no les es posible, si no yo lo hago por ustedes. Dice, México es un país construido a partir de la literatura de diferentes pueblos, con lenguas y costumbres. Si no te preocupes, Brenda, con lenguas y costumbres propias. Esta diversidad ha generado una gran tradición cultural que caracteriza a nuestro país. La diversidad como manifestación artística refleja esta riqueza y se convierte en un puente para construir relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio. En particular, la lírica mexicana, como parte de nuestra riqueza literaria, se nutre de las raíces indígenas, las tradiciones populares y las influencias extranjeras, mostrando la integración de la pluriculturalidad del país. Así, la literatura mexicana
fomenta el diálogo y la comprensión entre las distintas comunidades, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional. Muy bien, entonces aquí este texto que pues también les puede permitir argumentar en las actividades de esta semana, principalmente la actividad integradora 4, eh, con lo que te puede dar pues mayor claridad en esta actividad integradora 4, ¿sale? Y cumplimos los objetivos que estamos buscando. Muy bien, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos, qué rápido se pasó, ya tenemos 1 hora de sesión. Nada más permítanme. Unos segundos. Aquí estamos en la diapositiva final. Dudas, preguntas, comentarios, me gustaría escucharles. ¿Qué les pareció esta sesión? Si no hay dudas, algún aprendizaje, alguna confirmación de algo aprendido, algo que haya logrado dar claridad a lo que tienes que hacer, lo que tú quieras externar. Y si no, con esto concluimos. Alejandra, hasta el momento ninguna duda. Excelente, Alejandra, gracias. Vamos a poner una reacción ahí. Rosa Laura, gracias por esta sesión, asesor. Muchas gracias. Laura, gracias a ti por tu participación. Gracias por esa actitud. Verónica, gracias, profe. Gracias a ti, Verónica, por darte el tiempo de compartir un momento con nosotros. Ojalá que sea un momento enriquecedor, que se sientan satisfechos, satisfechas, que sea 1 hora invertida, bien invertida. Brenda, ninguna, muchas gracias y disculpe, no pude participar por mi internet. Te entiendo, no te preocupes, Brenda. Rosa, aunque no pude contestar en la actividad, te entiendo. Alejandra, la verdad es que sí me ayudó a realizar mi actividad integradora 3 porque tenía algunas dudas, pero ya con su ayuda la puedo realizar. Excelente, Alejandra. Me alegro mucho. Esa es la intención de estos espacios. Dar claridad a lo que tienes que hacer y obviamente profundizar un poquito más en las actividades de la semana. Muy bien, entonces, si no hay dudas, con esto concluimos nuestra cuarta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho, disfruten mucho y pues ojalá que pongan en práctica todo lo aprendido en estas sesiones para sus actividades de esta semana. No se olviden cuidar la ortografía, cuidar la puntuación. En el caso de la actividad integradora 3, incluir ideas, no saturar de información, no solamente copiar y pegar. Eh, Cuidar tanto fondo como forma de manera general y eh, pues poner las fuentes de información que en todas tus actividades durante estas 4 semanas es fundamental. También se evalúa. Como te das cuenta, ahí viene la rúbrica de evaluación. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, muchas gracias.